¿Es seguro tomar losartán? ¿Por qué algunas personas dicen que el losartán puede causar cáncer? ¿Qué es y para qué sirve el losartán y sus parientes, el valsartán, el telmisartán, el irbesartán, etcétera? ¿Cuál es la dosis adecuada y cuándo debería tomar esa medicación? ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes? ¿Quiénes jamás deberían tomar losartán? Te voy a contar todo esto sobre una de las drogas más famosas que existe en el mundo. Pero también te voy a dar algunos tips que tenés que tener en cuenta sobre el losartán, como por ejemplo, ¿qué hacer si me olvido una dosis? ¿Puedo tomar dos dosis juntas? ¿Es mejor tomarlo con el almuerzo, con el desayuno? Etcétera. ¿Qué es y para qué sirve el losartán? El losartán es una de las drogas más famosas en el mundo. Se la conoce para el tratamiento de la hipertensión y de las complicaciones de la hipertensión. Infartos, ACV, daño en el riñón. Sabemos muy bien que las personas que tienen hipertensión, si no se la controlan adecuadamente, tienen un riesgo mucho mayor de sufrir una embolia cerebral, un infarto cardíaco, de dañarse el riñón y dializar. Es por eso que tratarse la presión es muy necesario. Pero además, el losartán sirve para tratar otras enfermedades que muchas veces acompañan a la hipertensión, como son la insuficiencia cardíaca o evitar que el corazón cambie de una forma mala luego de un infarto. Incluso los nefrólogos utilizan al losartán para prevenir que las enfermedades del riñón progresen, porque se sabe que en los pacientes diabéticos, si vos le das losartán cuando tienen pequeños daños en el riñón, evitan y previenen la progresión de la enfermedad renal. El losartán literalmente funciona de esta manera. Este es tu corazón. La sangre tiene que llegar al otro lado de tus arterias. Pero las arterias tienen la capacidad de contraerse. Fíjense acá. Cuando las arterias se contraen, a la sangre le cuesta más pasar por allí. Cuando a la sangre le cuesta más, tu corazón simplemente va a tratar de bombear más fuerte para tratar de vencer esa estrechez. Esto se traduce en cambios en tu corazón se hace más musculoso y termina funcionando peor con el pasar del tiempo. Pero además, esto aumenta tu presión. El losartán actúa exactamente aquí, produciendo que receptores que están aquí, que le dicen a tus arterias que tienen que contraerse, se bloqueen. Si vos bloqueás receptores que contraen las arterias, va a ocurrir lo opuesto. Va a ocurrir que las arterias se dilaten. Cuando las arterias se dilatan, la sangre puede pasar mucho mejor. Y como esta es una de las tantas causas que finalmente producen la hipertensión en tu cuerpo, dar losartán ayudando a que tus arterias se dilaten y que la sangre pase mejor, termina disminuyendo tu presión arterial, disminuyendo el trabajo que hace tu corazón y mejorando enfermedades como el infarto, el ACV, el daño renal, etc. Ahora, ¿por qué deberías tomar valsartán? No alcanza con una vida saludable. ¿Se trata de vida saludable o de medicamentos? En Dr. Beller siempre tratamos de contarte que si vos haces una vida saludable basada en ejercicios a diario o la mayor cantidad de tiempo y días que vos puedas, una dieta alejada del azúcar, las harinas refinadas, basadas en frutas, verduras, carnes blancas principalmente, aceites y grasas de las buenas, es probable que vos tengas un riesgo mucho menor de tener enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad y sus consecuencias, ACV, infarto, daño renal, ruptura de la aorta, etc. Ahora, si bien todas estas conductas pueden disminuir la chance que vos tenés de tener este tipo de enfermedades, no es así en todos los casos. Si vos sos un paciente que tiene hipertensión arterial, no siempre alcanza solamente con una vida saludable. Y no se trata de elegir vida saludable o elegir medicamentos. Muchas veces los medicamentos complementan a la vida saludable y la hipertensión es uno de los mejores ejemplos de esto. Muchos pacientes muy saludables por todo el resto son hipertensos porque la hipertensión tiene una cantidad de causas en nuestro organismo, desde el manejo del sodio, la contracción de las arterias, la forma en la que funciona el riñón, que es muy difícil no ser hipertensos, entre comillas. La mayoría de la población del mundo es hipertensa y muchos de ellos requieren medicamentos para tratar su hipertensión. Si vos solamente haces una vida saludable y sos hipertenso, sobre todo de grado 2 y de grado 3, no va a alcanzar con una vida saludable. Necesitas
hacer las dos cosas, tomar medicamentos. Y el losartán es una de las drogas llamadas de primera línea. Es decir, son las drogas que más frecuentemente y que más evidencia tenemos los cardiólogos para utilizar, tanto el losartán como sus primos, el valsartán, el irbesartán, el telmisartán, el candesartán, etc. Ahora, todos los medicamentos tienen efectos secundarios e incluso se ha hablado de que puede producir cáncer. Ya te voy a contar sobre esto. ¿Cuál es la dosis del losartán? Bueno, eso va a depender del grado de hipertensión que tengas y la respuesta a la droga. En general, el losartán viene de 50 miligramos o de 100 miligramos. Se lo suele tomar independientemente de las comidas. Yo a mis pacientes les recomiendo que coloquen un pastillero al lado del cepillo de dientes y que al cepillarse los dientes ya tomen la pastilla, a modo de no olvidarse de hacerlo. Otra cosa a destacar es que si te olvidas de tomar la dosis de losartán, pueden pasar dos cosas. Una, que te olvides por pocas horas. En ese caso, simplemente toma la dosis que te corresponde. En cambio, si ya estás cerca de la siguiente dosis, no tomes doble. Toma simplemente la dosis que te corresponde y salteate la anterior, pero trata de no hacerlo frecuentemente, trata de no olvidarte, porque si no, el tratamiento no va a funcionar. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios de tomar losartán, valsartán, etc.? Uno de los efectos secundarios más frecuentes son los mareos, la hipotensión, la presión baja. Justamente por este tema, nosotros estamos tratando de tratar la hipertensión. Ahora, muchas veces nos pasamos y ocurre lo opuesto, hipotensión, y esto le da al paciente mareos, un poco de sensación de inestabilidad postural. Por eso se recomienda, sobre todo en las primeras semanas, que los pacientes tengan cuidado en el sentido de cuando se van a parar, siéntense primero algunos segundos, fíjense si no están mareados, luego párense, esperen 1 o 2 segundos para ver si no están mareados y luego empiecen a caminar. Tengan cuidado al subir o al bajar escaleras. Siempre se recomienda esto. Si bien los efectos secundarios son muy, pero muy poco frecuentes, si ocurren, suelen ocurrir en las primeras semanas. Por eso se dan estos cuidados de los que te hablo. Otros efectos secundarios que son muy infrecuentes también son la hinchazón de piernas, las palpitaciones, el aumento del potasio en sangre. Y en este punto es importante que si vos te estás suplementando de alguna manera con potasio, se lo digas a tu médico. O también si notas un cambio en la forma en la que orinas, si orinas menos, si el color de tu orina cambia, porque esto puede hacer que tu médico tome algunas medidas para ver los niveles de potasio en tu sangre. Otro de los efectos secundarios del losartán y de las drogas antihipertensivas en general es cansancio. Los pacientes se sienten más cansados de lo habitual y esto tiene que ver con que tal vez bajamos mucho la presión, mucho más de lo que es necesario. Por eso se trata de que los valores estén por debajo de 140-90 y no mucho más, idealmente entre 120 y 130 y entre 80 y 85, aunque cada paciente tiene su valor esperado. Por ejemplo, si vos sos una persona de más de 80 años, yo puedo tolerar incluso presiones cercanas a 150. ¿Por qué? Porque yo prefiero que vos tengas esas presiones a que te marees, te caigas y te lastimes. Por eso, siempre consulta a tu médico y jamás te automediques con ningún tipo de drogas, mucho menos con drogas antihipertensivas. Otro efecto secundario del losartán son las alergias. Algunos pacientes son alérgicos al losartán y pueden tener manchas en la piel, manchas rojas, inflamación, picazón, pueden hincharse los labios, la lengua, y en estos casos tenés que consultar a tu médico y discontinuar la medicación si la causa es el losartán. Recordá, los efectos secundarios son muy poco frecuentes. En general, es una droga noble, barata, accesible y muy utilizada por los cardiólogos. Ahora, ¿por qué yo te digo todo esto? Si hay muchas personas que dicen que el losartán causa cáncer. Esto del cáncer proviene de cosas que ocurrieron en el pasado. En 2018, algunos lotes de losartán, irbesartán y valsartán fueron retirados en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, porque se vio que estaban contaminados con un tipo de molécula orgánica que proviene del proceso de la fabricación. Este tipo de molécula se relaciona mucho al cáncer. Entonces, por prevención, algunos lotes fueron retirados. Ahora, cuando se hicieron estudios para ver si las personas que habían consumido con mayor probabilidad esos lotes y las que no
tenían más probabilidades de tener cáncer, no se vio ningún tipo de relación. Tampoco se vio relación en estudios inmensos de más de 100.000 personas en relación a tomar medicamentos de esta familia que se llaman ARA2, antagonista de los receptores de angiotensina 2, y el cáncer. Por eso las mayores sociedades de expertos del mundo coinciden en que el losartán no causa cáncer y es una droga segura. Y ha ocurrido de nuevo en el 2021. Algunos lotes, no el losartán en general, han sido retirados porque se han visto contaminados con estas sustancias. Entonces hay que estar muy atento a cómo se vigila a las drogas que están disponibles. Y esto es muy interesante porque justamente la vigilancia es la que permite retirar estos lotes a tiempo. Ya dijimos que dentro de los cuidados que tenés que tener, pararte lento, bajar escaleras con cuidado, sobre todo las primeras semanas, avisar a tu médico si tomás algún complemento de potasio, pero también las primeras semanas es muy importante que te midas la presión y la anotes y que te midas correctamente para ver si requerís más o menos dosis. Esto va a permitir disminuir los efectos secundarios y maximizar los beneficios de esta droga. Ahora, ¿quiénes jamás deberían tomar losartán o ARA2 en general? Las embarazadas o las pacientes que están en una edad fértil, porque el losartán se sabe que puede causar malformaciones al niño en crecimiento e incluso abortos espontáneos. Por eso a las embarazadas y a las mujeres en edad fértil jamás este tipo de drogas. Respecto a los pacientes que tienen el riñón muy enfermo, son un caso especial. Algunos no deben recibir estas drogas y a otros los beneficia. Por eso lo mejor sería consultar con tu médico de cabecera, preferiblemente un nefrólogo, para ver si tenés indicación del losartán o si por todo lo contrario no deberías consumirlo. Hagamos un resumen en 30 segundos. El losartán es una de las drogas más famosas, accesibles, baratas y seguras que existen. Sus efectos secundarios, claro que existen, pero son muy extraños y ocurren en pocos pacientes y en general son leves. No se relaciona por los estudios que existen hoy en día, que son muy confiables, con ningún tipo de cáncer. Recordá una cosa, jamás te automediques. Siempre que tomes o abandones o aumentes o dejes una medicación, consulta con tu médico. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.